Hoy traemos un tema muy interesante aquí en Mujeres al Aire: cómo aprende el cerebro, neurociencia aplicada a los desafíos del aprendizaje actual. Le damos la bienvenida a la representante de la UPED, con quien vamos a estar platicando de este interesante tema. Bienvenida a Mujeres al Aire. Muchas gracias, un placer estar acá. Para comenzar, ¿qué significa realmente aprender desde la perspectiva de la neurociencia? Bueno, aprender no es tener conocimientos o tener información. Aprender es que nuestro cerebro genere conexiones nuevas, que hayan sinapsis, que hayan nuevos cableados en nuestro cerebro. Es interconectar las diferentes partes del cerebro y que esa información usted le pueda servir para resolver problemas, para enfrentar desafíos, para buscar soluciones, para ser más creativo, para buscar formas de cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida y resolver y mejorar nuestro entorno. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje del día a día? Completamente. Una emoción es clave. La amígdala es como el centro de nuestro cerebro que está, digamos, es como la alarma emocional que tenemos, que nos discrimina cuando algo es valioso para nosotros y cuando no, cuando es importante y cuando tenemos que prestarle atención. Entonces, sin duda, las emociones son claves. Claro. Porque en la medida en que tú algo te interese más, te emocione, te sirva, en esa medida el cerebro guarda esa información. Y entonces esa información se va a la parte del cerebro que sirve para guardar la memoria a largo plazo, y ahí es donde se va formando el aprendizaje. ¿Todos los cerebros aprenden de la misma manera? No, en absoluto. ¿Todos son diferentes? Todos son diferentes, todos tienen sus mismos ritmos, todos tienen sus mismas formas y estilos diferentes, pero que se lo da, y eso es lo importante. Cada cerebro va avanzando, va creciendo, va desarrollándose dependiendo de las experiencias que vivimos cada uno de nosotros. Sí. Entonces, allí, o sea, la construcción de nuestro cerebro tiene que ver quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestras mamás, cómo es el ambiente de nuestro hogar, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, académicamente hablando, o sea, todas las interacciones que generamos desde que estamos en el vientre, desde la concepción, nos va formando ya cada uno de nosotros. Entonces, si yo tengo un ambiente muy estimulado, muy rico, en donde mis papás, mis mamás, el cuidador, mi abuelita, quien estuvo conmigo, hizo muchas interacciones positivas, estuvo conmigo, me respondió todas mis preguntas y de repente no se agotó, porque hay una etapa en que los niños preguntan y ven a los papás ya de repente sí, no, y contestan preguntas, sí responden de manera muy simple. Claro. Cuando tú respondes de manera muy simple, dependiendo de la edad de cada niño, por supuesto, tú no le estás ayudando a que vaya haciendo su propia construcción. Entonces tú tienes que irle dando respuestas según la edad que tenga y ayudándole a este niño a que vaya construyendo su propia información y que la vaya procesando. Entonces, pues es así porque cada uno de nosotros somos diferentes, aprendemos diferentes, y si a eso le agregamos, ya que lo abordamos quizá más adelante, pero ahí también tiene que ver mucho si yo tengo alguna necesidad especial, alguna discapacidad, una forma diferente de aprender, como hoy en día estamos hablando de estos nuevos conceptos. Claro. Ya no es tener una necesidad especial, sino que tengo una forma distinta de aprender. Entonces, en esa medida, pues mi cerebro aprenderá de otra manera. Claro. Todas esas estimulaciones que a lo largo de nuestra vida recibimos de nuestros papás, de nuestros familiares, de nuestros maestros, son en la primera infancia, digámoslo así, o en las primeras etapas de vida. ¿Se estimula mejor el cerebro en estas etapas o nunca es tarde para estimularlo? Son válidas las dos posturas que me acaba de decir. En los primeros 1000 días de un niño, estoy hablando de los primeros 3 años, su cerebro está absolutamente presto y preparado
para retomar toditito lo que está en su entorno. Es una esponja. Es una esponja, como lo hemos dicho, totalmente. Entonces, pero ahí viene la clave. La clave es qué tipo de interacciones, y voy a subrayar, positivas, estimuladoras, yo genere en este niño y en esta niña. Si yo creo un ambiente en los primeros 3 años de vida estimulador, rico en afecto, rico en apego, mucha afectividad, por supuesto con mucho respeto, cuidar su alimentación y todo lo que puede implicar, el cerebro empieza a absorber todo lo que el entorno da. Luego de eso, el cerebro, una palabra que me imagino que ya está un poco en boga, sobre todo en los educadores, que el cerebro automáticamente hace podas, recorta. Todo lo que no utilizaste se va de tu cerebro. Es como un filtro. Por eso es tan importante que cuando entramos en un proceso de aprendizaje, en un proceso de estimulación oportuna, tú tienes que retroalimentar, estar como permanentemente para que tu cerebro haga la sinapsis, haga la conexión, haga el camino neuronal y haya aprendizaje, de lo contrario no hay. Pero luego tú me preguntabas otra cosa. ¿La plasticidad o esa capacidad se limita? Por supuesto que no. Los primeros 3 años son casi que como lo más maravilloso que existe. Okay. Luego vienen los primeros 8 años de vida, que son los claves, en donde hay papás, pongo paréntesis, que se preocupan mucho y dicen, voy a ahorrar desde ya porque lo quiero mandar a una buena universidad a mi hijo. Que en bachillerato lo voy a poner en un lugar, pero es la primera infancia, es el nivel inicial y de parvularia donde tú tienes que darle lo mejor de lo mejor a tu hijo. Pero lo mejor de lo mejor a tu hijo no necesariamente es el mejor colegio o aquel no. ¿A qué me refiero? Lo mejor que puedes hacer con tu hijo en las primeras edades es mucho afecto, un apego seguro, mucha estimulación. Y cuando digo estimulación, interacciones oportunas. Hay un concepto que lo manejan los expertos en desarrollo infantil que es el dar y devolver. ¿Qué es eso? Es cuando tu niño, si tu niño te busca, interactúas con él y lo miras. Claro. Es si tu niño te pregunta, tú le devuelves una buena respuesta. Es si tu niño te invita a jugar, tú juegas con él. Esas son el dar y devolver. Claro. Pero cuando los adultos son adultos ausentes, y hoy el tema grave son los celulares, que los adultos, los papás, todos están ensimismados en los celulares, no tenemos tiempo para interactuar, tiempo de calidad con nuestros hijos, llegamos tan agotados que lo primero que hacemos es encender la televisión, seguir viendo el celular y no le dedicas tiempo a tus hijos. Entonces, tener espacios oportunos para tus hijos diariamente es lo que va a marcar la diferencia en tu desarrollo cerebral y es lo que va a marcar la diferencia en tu éxito como profesional y como persona. Luego de eso, por supuesto, otro punto importante que antes era un neuromito, el hecho de que nosotros dejamos aprender cuando estábamos viejos, eso ya se eliminó. La neurociencia a través de procesos con aparatos que existen ya te miden tu capacidad, tu interacción, el funcionamiento del cerebro y se ha demostrado que tú dejas de aprender hasta que te mueres. Nunca puedes dejar de aprender. Es más, aprender cuando estás viejo es clave porque tú evitas y estás ralentizando el Alzheimer. Entonces, aprender un nuevo idioma, aprender un instrumento, estar haciendo actividades es vital. Entonces, otra forma importante de enriquecer toda esa plasticidad cerebral que nosotros tenemos es que necesitamos emoción, necesitamos movimiento. O sea, tener a un niño y a una niña sentado en una mesa 3 horas continuas es imposible. No, más que imposible, está afectándolo completamente. Y no se trata de que te preste atención a ti. No es eso, porque lo importante, los adultos siempre estamos preocupados que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes no estén prestando atención, que estén callados, que estén presentes y viéndote.
Eso no es lo importante. Lo importante es lo que está sucediendo en el cerebro, en el niño. Que si yo estoy en una clase en donde la clase es lenta, sin mucho estímulo, no atractiva, el cerebro del niño, la atención se apagó, ya él está en otro mundo. Entonces, tenemos que, tener ambientes pedagógicos tanto en el hogar, porque no es trabajo solo del docente. Hay padres de familia que creen que todo el trabajo lo va a hacer el colegio o la escuela. No, porque no estamos completamente ahí. El niño y la niña aprenden mucho de los ambientes y de los entornos de vida, donde él crece, donde él se desarrolla. El patio es un lugar rico, la calle es otro lugar rico, la interacción que establece con el papá y la mamá es otro ambiente que le está desarrollando al máximo el cerebro. Entonces, eso es esta fusión, ¿verdad?, entre lo que va a ser la escuela, lo que va a ser el colegio, lo que va a ser la universidad y lo que vamos a hacer en casa. ¿Qué tanto platicamos? Yo no puedo pedir tener un hijo fantástico si yo no leo. O sea, es imposible. Si yo no leo, si yo no tengo conversaciones profundas con mi hijo, importantes, atractivas, respondiéndole a sus intereses por cada edad, porque cada edad tiene sus propios intereses, y respondo de manera llana, de manera simple, sin fundamento, obviamente mi hijo, mi hija, su nivel de desarrollo está en desventaja que otra familia, y ahí es donde está la diferencia, que otra familia que tenga un ambiente rico, estimulante, y no se trata de ser eruditos nosotros como familia, no, se trata de que tú atiendas al niño y a la niña, al jovencito, porque obviamente la vivencia de un adulto, si tiene 30, 40 años, comparado con alguien de 10, de 5, siempre está mucho más rica, por ende, el nivel educativo tampoco es, como digámoslo, una barrera tremenda. Yo puedo empezarle a responder desde mi conocimiento, desde mi experiencia, y empezarle a ayudar a este niño que vaya avanzando. Por supuesto, ¿verdad? Es obvio, si yo en mi espacio educativo tengo un ambiente rico en que hacemos lecturas, que platiquemos sobre mesa, que platicamos, que jugamos juntos, que respondemos a las inquietudes, el desarrollo del cerebro del niño y de la niña será. A mí me gustaría también consultarle cómo cree que ha avanzado tanto los catedráticos, los profesores, los maestros y también los padres en ciertos temas claves como por ejemplo el autismo o la deficiencia de atención. Creo que en este momento, aquí lo vamos a amarrar con redes y lo vamos a amarrar con la IA y lo vamos a amarrar con todo lo que Internet está dando hoy. Y por eso la primera pregunta que usted me hizo fue importante. No es lo mismo aprendizaje que conocimiento, no es lo mismo aprendizaje que información. Sí. Entonces, el mundo está lleno de información con un clic. La clave con los educadores universitarios y de todos los niveles, es que ellos tengan cierto bagaje importante de las neurociencias, que ya esto no sea un tema, ¿qué es esto? Que ya se empiecen a familiarizar con el tema, que las instituciones las que les corresponde comiencen a formar en estos temas para que ellos vayan teniendo presaberes importantes, información, y en la medida que yo tengo una información previa, ya contextual, aunque sea general, me va permitiendo a mí, que es la diferencia del aprendizaje, la capacidad de hacer un filtro en una información. O sea, yo empiezo a discriminar información que no tiene base a información más fundamentada, más científica. Entonces, creería yo que cuando hemos conversado con los docentes, nosotros incluso tenemos investigaciones por parte de la universidad que están colgadas en nuestro repositorio, en donde hemos hecho ya investigaciones de qué tanto saben los profesores de neurociencia, qué tanto les interesa ese tema, y todos están ávidos de información. Pero está pasando un fenómeno, la gente se queda un poco en los neuronitos, porque las neurociencias han ido avanzando tremendamente. Lo que hace 10 años se sabía, hoy a estos 10 años
ha evolucionado y sigue evolucionando. Entonces, la universidad, ese tema es un tema importantísimo para nosotros. Incluso tenemos una formación a nivel de maestría ya muy especializada en neuropsicopedagogía. Que son los únicos que tienen esa especialidad. Somos los únicos, no quería decirlo, ya lo dijo usted, pero efectivamente es así. En donde ya estamos integrando todo el conocimiento de las neurociencias aplicadas, toda la base de la psicología, porque nosotros, el aprendizaje no es un proceso fisiológico y únicamente de ambiente o de estímulo, también es un proceso psicológico, emocional. Entonces se fusiona las neurociencias aplicadas, se fusiona la psicología y se fusiona la pedagogía. Entonces, las tres, estas grandes disciplinas, han generado una nueva disciplina interdisciplinaria, valga la redundancia, pero es que se fusionan todos estos elementos para que los docentes ya no enseñemos solo desde elementos metodológicos, sino que empecemos a enseñar desde base, desde la base de cómo funciona el cerebro. Entonces, cuando yo conozco sobre atención, cuando conozco sobre memoria, cuando conozco sobre emociones, cuando conozco sobre ritmos y estilos diferentes, cuando yo conozco, atendiendo a su pregunta que me hacía, empiezo a conocer información sobre que habemos personas neurodivergentes, que su rayo no es que no puedan aprender, sino que aprenden con un estilo y un ritmo diferente. Entonces, el profesor, la profesora, podrá empezar a aplicar una serie de adecuaciones curriculares valiosas y empieza a generar procesos que, si bien es cierto, no va a convertir el salón de clase en un espacio en donde cada niño tendrá un plan personalizado, pero empieza a adecuar. Tengo niños que tienen esta dificultad de lenguaje, voy a poner estas y estas actividades, haré estos ajustes. Yo tengo niños que su problema es más de índole emocional, de cómo procesan las relaciones con los demás. Hago este y otro ajuste y empiezo a trabajar de esa manera. Todo eso se va a enseñar en esta maestría. UPED, tratando ese tema tan interesante, y hablábamos de la importancia de la alimentación y el cerebro. Hablemos de esto. Perfecto. Bueno, quiero comenzar con algo que nos hace ruido a todos los profesores. Y es el hecho de que cuando tú estás en una clase, te incomoda que un niño te diga, quiero tomar agua, quiero ir al baño. Y vos decís, no, se espera hasta que sea el recreo. Desde la neurociencia eso es un error tremendísimo, porque el cerebro, para que haya conexiones, para que haya sinapsis, para que la mielina se genere en esa sinapsis, lo que necesita es un sistema acuoso, hidratado en el cerebro. Si el cerebro está deshidratado, mi aprendizaje se reduce. Mis neurotransmisores no funcionan igual. Entonces, incluso deberíamos de decirle por regla general, y mis estudiantes, pues yo estoy a nivel de maestría, ¿verdad? Pues yo les digo, ¿tienen su botella de agua? ¿Han tomado agua? ¿Por qué? Porque tomar agua, cuando tú estás en una actividad de aprendizaje, hace que tu cerebro esté más activo, a que haya mejores conexiones. Pero volvemos a la segunda parte. Pero si yo necesito en ese momento ir al baño, ¿usted cree que su cerebro va a estar preocupado por lo que se está diciendo en la clase o va a estar preocupado por ir al baño? Por ir al baño. Obviamente. Obviamente. Entonces la amígdala, la labor emocional te está diciendo, tienes que ir al baño, tienes que ir al baño, eso es importante. Si tú no estás prestando atención a todo lo que está sucediendo. Entonces, uno de los recomendaciones que está dando la neurociencia hoy en día es necesario que los centros educativos, sus horarios de clase los cambien, sus formas de cómo están organizadas, sus sesiones las cambien por microsesiones, cortas, 15 minutos, 20 minutos, un recesito, ¿dónde están las clases? Eso implica toda una estructura también de organización bien fuerte, pero hay que ir pensando a crear pequeñas estructuras con periodos más cortos porque la atención es corta. O sea, para que haya aprendizaje, la memoria, la atención tiene que funcionar muy bien. Entonces, si yo
no genero estos cambios en mi espacio, si yo sigo teniendo clases, como decíamos hace un minuto, un poco aburridas, como monótonas, muy planas, entonces esto no genera un ambiente estimulante ni emocionalmente atractivo para mi cerebro, porque el cerebro está diciendo, esto no es importante, porque el cerebro es el que, la amígdala, ¿verdad? Es el que está regulando, esto es importante para mí, no es importante. Entonces imagínense, los profesores de hoy en día tenemos que competir con toda esa sobreestimulación que los niños y las niñas están viviendo, los jóvenes estamos viviendo. Entonces es muy importante. Licenciada, a mí me gustaría preguntar, yo actualmente veo que a los niños los estimulan bastante, o sea, desde caminar en arroz, desde juegos, las mujeres embarazadas se suplementan muchísimo más que tal vez generaciones pasadas. Entonces mi pregunta va enfocada como todo lo que tenemos actualmente, incluyendo la innovación y la tecnología, que ahora tú puedes elegir hasta qué gen tiene tu hijo y qué gen no trae. Entonces, todo esto es para un beneficio, o sea, estamos ante unas generaciones que tal vez van a ser superdotadas, o sea, entre unas generaciones ya súper diferentes, o qué es lo que estamos viviendo. Y lo pregunto porque yo a veces escucho embarazadas que toman esto, que toman lo otro, y yo le digo a mi mami, ¿tú tomaste? A mí nada, me dejaba hambre. Entonces yo veo que ahora actualmente pues todo es muy diferente. Bueno, lo que está totalmente sustentado es que todo el trabajo que se haga en los primeros años de vida, desde la concepción y desde antes de la concepción, es vital. Incluyendo suplemento. Incluyendo, quito la palabra suplemento, incluyendo un control de profesionales expertos. Toda la atención prenatal es vital para que podamos ayudarle a las mujeres y a las familias a que su proceso de desarrollo, de crecimiento, pues vaya por buen camino. Entonces, en el país, gracias a Dios, tenemos un programa fantástico que me imagino que ustedes ya lo habrán tenido en alguno de sus programas, y si no hay que tenerlo con urgencia, es el tema de Crecer Juntos, el programa de primera infancia que incluye todo el tema de la lactancia materna, que incluye todo el tema de crecer y de atenderlo con cariño, con apego, con seguridad, con respeto, toda la atención que se brinda en estos primeros 8 años de vida, cómo los educadores actúan, cómo tenemos las condiciones, cómo cuidamos la interacción con la familia, el apoyo a la familia, sin duda marca la diferencia. Por supuesto que sí, por supuesto que marca la diferencia tener una atención, diría yo, profesional, porque también lo no correcto es, porque también es grave hoy en día que tú estás recibiendo un bombardeo de cosas, de opciones a las cuales asistir. Entonces mi recomendación es, antes de yo decidir, quiero ir a este programa, quiero tomar esto, hay que asesorarse con profesionales que sepan si esto está adecuado, si tiene una base científica para poder yo incorporar a mis procesos. Según la ciencia, ¿qué sucede en un cerebro superdotado? ¿Por qué no lo tenemos todos, sino que solo ciertas personas lo tienen? Ay, una pregunta difícil. Bueno, allí tiene que ver, genética como lo dijo Goleman, las inteligencias múltiples. Exacto. Hay algunos que tenemos desarrollado algunas inteligencias que vienen con ese cerebro totalmente desarrollado con muchas áreas totalmente avanzadas. Entonces, tiene que ver con lo que Goleman ha estudiado por muchísimos años, que son las inteligencias múltiples. Entre más inteligencias tienes desarrollado, porque nosotros creemos que aquel que es bueno en matemática es súper brillante. ¿Es cierto? Únicamente, no es así. Ustedes son súper brillantes en comunicación. Su área está hiper mega desarrollada, tienen esa facilidad, esa expresividad y esa forma de manejar y compartir sus ideas. Entonces, tienen muchísima inteligencia en el área del lenguaje. Hay otros que son expertos, por ejemplo, que son atletas, que están ahora en el mundial, por favor. O sea, estas habilidades, ¿verdad?
motoras altamente desarrolladas. Entonces, todos tenemos inteligencia, todos, 1, 2, 3, 4, pero algunos tienen 8, Muchas. 9 y más. No, y yo creo que influye mucho lo que ya mencionaban, que cada quien aprende diferente. Por ejemplo, yo tenía una compañera en el colegio que ella se dormía en todas las clases. En todas, o sea, no había una clase que no se dormía, pero no le decían nada porque hacían sus exámenes y ella sacaba 9 o 10. Y Entonces, dormida. sí, dormida, pero era su forma de aprender. Entonces, a mí me gustaría consultarle, licenciada, ¿existen exámenes o algún tipo de lugar al que tú puedas acudir para saber tal vez cuál es la forma en la que tú aprendes? Por ejemplo, sea visual, auditiva, o en este caso, yo no sé cómo será, dormida. Esto es nuevo para mí, pero bueno, en primer lugar habría que dividir los profesionales. El psicólogo clínico, que es el único, es el que te diagnostica y te puede hacer pruebas con ya exámenes, pruebas estandarizadas, aprobadas, reguladas. Nadie más. El primero, entonces, es tener este dato. ¿Qué dice el psicólogo clínico con relación a mi forma de aprendizaje? Con mi desarrollo, cómo estoy yo neuronalmente hablando, cerebralmente hablando, cómo yo estoy desarrollándome, ¿verdad? ¿Hay una edad a la que deberías de hacerte un examen con un psicólogo clínico? No necesariamente, si tú no miras ninguna dificultad, no es necesario. Pero muy buena pregunta. Esto es una pregunta importante porque las familias y los colegios y las escuelas, los centros educativos, los centros de atención de primera infancia, tenemos que estar muy alertas. Cuando los niños y las niñas presentan dificultades para expresarse, para comunicarse con otros, para relacionarse y vincularse con otros, sabemos que hay ya estándares y hay ya definido cómo tú vas avanzando en tu proceso. No nos vamos a meter en eso porque es otro mundo. Pero, o sea, está definido, ¿verdad? Ya cómo yo debería estar a los 2 años, a los 3, Claro. a los 4, etcétera, etcétera. Así como cuando uno va al pediatra, el pediatra te dice, ahorita tiene que crecer, Exactamente. Cuando tú miras que tu niño, y esto te lo dice el centro educativo, porque ahora ese es el nuevo cambio y esto es bien importante resaltarlo. Justamente el programa, la política que tenemos de país nos está cualificando toda la formación de todos los docentes de primera infancia, todos. Entonces los docentes ya no están con nada más que no saben qué pasa, no, ellos están teniendo ya sus estándares, están llevando cómo va el avance. Y cuando tú identificas, esto se llama signo de alerta temprana, cuando tú identificas algún punto que te hace ruido porque está fuera de la normalidad, entonces sí hay que recurrir. Donde el psicólogo clínico para no, podés acudir donde el psicólogo educativo que te haga como una batería de preguntas, de observarte, de verte, y luego él te va a decir, esto sí merece que pasemos a una etapa de pruebas. Entonces le recomiendo buscar un psicólogo clínico. Entonces, con lo que te dice el psicólogo educativo y lo que te dice el psicólogo clínico, entra el profesor. Ajá. O sea, el profesor no puede diagnosticar, a menos que sea psicólogo clínico, porque hay. Claro. Pero, o sea, a menos que tenga él la especialidad de psicólogo clínico, puede evaluar y puede diagnosticar y puede decir, esta es su situación. Pero ese es otro punto importante, y quizás que lo hablábamos fuera del audio, pero no tenemos que hoy en día estar etiquetando ni estigmatizando a nadie. El hecho de que un niño y una niña se muevan mucho, que estén activos y esto no quiere decir que tengan TDAH, no necesariamente. Esto lo tiene que decir el psicólogo clínico, el psicólogo educativo después de una serie de evaluaciones. Claro. O sea, yo tengo muchos hiperactivos, ¿no? Un concepto que está trillado de decirlo, pero que no es real y no es correcto. Vamos a una pausa comercial y regresamos.
Continuamos completamente en vivo desde la UPED, hablando de este tema tan interesante que nos ha tenido pues preguntándole de todo la licenciada en el corte comercial, pero hablemos de la importancia de ese aprendizaje que deben de tener los docentes. Sin duda, vital porque lo decíamos, entre más temprano yo identifico que hay una alerta, que hay un signo de alerta ahí que me está diciendo a mí, ahí hay algo, hay que prestar atención, y entre más pronto este niño, esta niña, he llevado a un psicólogo educativo, un psicólogo clínico y luego diagnosticado correctamente, no estigmatizado, en el sentido que yo creo que tiene esto, entonces en esa medida entra todo un proceso de estimulación oportuna, de generarle formas distintas de su proceso de aprendizaje para que tú con estas adecuaciones que vas a hacer en cómo voy a cuidar la atención, cómo voy a cuidar la memoria, cómo voy a generar todo este proceso activo, cómo voy a consolidar su aprendizaje, voy asegurándome atender la situación que el niño y la niña presenta y los ajustes metodológicos basados en neurociencia que yo voy a hacer permiten que el niño y la niña puedan ir aprendiendo. Porque hoy en día pues sabemos que hay un tema importante en el planeta, en el país, en el mundo entero, que es la inclusión social e inclusión educativa. O sea, entre menos tengamos que sacar a un niño para que reciba una educación especial, es lo mejor. No debe de crecer en un entorno social, en donde nosotros somos los que tenemos que adecuar. Entonces rompemos este otro concepto, que no es que el niño se debe de adaptar a la escuela, es que la escuela es el colegio, la institución, el centro de atención de primera infancia, que debe adaptarse al niño y a la niña con su forma y estilo o condición de aprendizaje. Hablemos de esta maestría que tiene pues estas tres aristas importantes, creo yo, para poder detectar cualquier problema de un niño en clase. Bueno, entonces, esta maestría que es única que tenemos en el país en este momento y de la cual estamos sumamente honrados y contentísimos de proponerla, porque viene a resolver un desafío gigantesco que tenemos en el proceso de educación, es el hecho que estamos formando a los educadores, a los psicólogos también, para que sean capaces de fusionar estas tres grandes disciplinas, como decíamos, la psicología, la pedagogía y las neurociencias aplicadas, de tal manera que hagamos como un equipo de trabajo, de forma que el profesor genera procesos estructurados, organizados de diferente manera según las situaciones que tenga en el aula. Este proceso de atención más ordenado, más estructurado, atendiendo a las situaciones que se vayan presentando según los cuadros que tenga en su salón de clase, están siendo la respuesta de adecuaciones curriculares que se están dando desde la institución para atender las terapias que el psicólogo también va a proponer y que el psicólogo clínico diagnosticó y definió que esta era su situación. Entonces empiezas tú a crear diversos escenarios en tu salón de clases en donde empiezas a mezclar según los alumnos y las alumnas que tengas, empiezas a crear actividades más kinestésicas, actividades más lúdicas, actividades más en lenguaje, actividades, o sea, vas organizando de diferente manera todo el proceso. Entonces, esta maestría lo que les da a los profesionales es que los vamos a volver expertos en atención educativa, en atención terapéutica, para que fusionen el ámbito familiar, el ámbito escolar, porque ese es el otro problema que teníamos, que los psicólogos atienden desde su individualidad, pero el niño no está solo. La niña no está sola, no está viviendo en un contexto. Por ende, la atención que tú le brindes debe de ser en ese contexto y no solo individual.
Entonces, los profesionales en neuropsicopedagogía se vuelven expertos en atender y entender ese diagnóstico que te han dado, poderle generar condiciones y procesos educativos en donde ya te tomo en cuenta los procesos cerebrales, los factores emocionales, el contexto educativo, es cómo el niño está procesando, cómo el niño está aprendiendo, la niña. Entonces, lo que yo ya propongo tiene una diferencia completamente distinta, porque entonces lo que yo estoy haciendo es generando un aprendizaje basado en la neurociencia, basado en el cerebro, atendiendo la diversidad, la neurodiversidad, la neuroplasticidad, atendiendo ya procesos en donde yo les pongo al proceso pedagógico, le pongo el fundamento científico. Entonces, en el proceso de formación, ellos se van a volver expertos cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se desarrolla la parte motora, cómo trabajan las emociones, cómo trabaja la conducta, cómo yo hago adecuaciones, quiénes son los neurodivergentes, cómo aprenden ellos, cómo les ayudamos. Entonces, teniendo toda esta gama de conocimientos que sin duda pues se van a convertirse en especialistas porque agregan un elemento más importante al proceso de aprendizaje. Y es que el proceso de aprendizaje ya no solo significa crear actividades bonitas, académicas, sino que actividades que responden a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, a las necesidades que tienen los niños y las niñas, porque mi proceso de planificación, de adecuación, está basado en cómo aprende el cerebro. Porque eso es lo que yo voy a ir a aprender. Cómo aprende el cerebro y cómo yo debo de generar actividades para esto. No, y yo creo que es súper importante que todos los centros educativos preparen correctamente a sus profesionales, sí, porque yo creo que antes se daban el lujo de decir, no, aquí no atendemos casos así, no vemos casos así, no estamos preparados, y yo creo que en una sociedad como la actual, tú no podés darte el lujo de dar una respuesta así, tú tenés que estar preparado porque la misma sociedad lo exige. El Ministerio de Educación ha sido puntual. No puede rechazarse a ningún niño y niña por su condición. O sea, debemos de atenderlo. Entonces, ideal, por lo menos tener yo a uno o dos expertos en neuropsicopedagogía en el centro educativo, claro, que de repente se puedan convertir en aquellos mentores, en aquellos apoyadores para que todos aprendamos sobre esto. ¡Wow! Ideal sería que todo profesor fuera neuropsicopedagogo. Eso sería fantástico, porque de verdad que resolvemos el problema y los desafíos que tenemos hoy. Ya está esta maestría aquí en la Universidad el 20 de julio. Es el primer día de clase. 20 de junio. 20 de julio. Ya ese día iniciamos clases. ¿Todavía se pueden inscribir? Por supuesto, todavía se pueden inscribir. ¿A dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir aquí con nosotros en posgrado, damos toda la información de la maestría y luego en el área de atención de nuevo ingreso, ahí tenemos en nuestras redes, están nuestros contactos, nos pueden escribir a nuestra red, allí aparece justamente los correos donde pueden llamar, escribir y se les brinda toda la información, pero en resumen, decirles que necesitamos su título universitario. Ese título universitario para esta maestría sí tiene que ser, ojo con lo que voy a decir, que debe tener un estudio en educación o en psicología. Justamente eso iba a preguntar. No, porque es que no podrías en los 2 años formar sobre esto si no tiene una base de que es el desarrollo humano. Claro. Entonces, profesionales con un título universitario que nos demuestren que tienen conocimiento en educación, en psicología. Además de eso, sus notas completas que ellos han tenido, todo eso debe estar debidamente registrado. Y luego documentos personales, su partida de nacimiento, hoja de vida, la foto. Y ahí está, Es más, entran a nuestra página, hay un espacio donde tú te registras y a vuelta de eso ya te responde para ya entrar contigo en comunicación, generarte reuniones. Nosotros hacemos reuniones con ellos informativas
todo aquel que tenga interés, no el que se quiere inscribir. O sea, le comentamos de qué trata, en qué consiste, le presentamos el plan de estudio, cómo son nuestras clases, cuáles son los horarios, toda la información para que pueda tomar decisión. Luego de esto nos quedamos acompañándole para que tome la decisión. El 20 de julio iniciamos clase, las clases son por la noche, esto es importante porque todos trabajan, claro, estudian en maestría casi, entonces las clases son de 6 a 7:40 de la noche, virtuales, pero ojo, como aquí estamos hablando de neuropsicopedagogía, sabemos que la interacción también es importante. La primera sesión es con el profesor, presencial, para generar ese rapport, generar esa conexión. Tú me conoces, yo te conozco. Es más, el profesor vio a todos ahí y ya se hizo con quién estoy, ¿verdad? Y cuando tú ya te comunicas virtualmente, hay una forma diferente de comunicarte porque ya tuviste esa interacción y esa comunicación directa con la persona que te hace que el proceso de aprendizaje va a ser un aprendizaje mucho más rico. Bueno, la invitación está hecha, ¿verdad? Para todos esos docentes o psicólogos que quieren tener esta maestría, que ya está disponible aquí en la Universidad Pedagógica. Les esperamos, por supuesto, ha sido un gusto. Rebeca Ramos está para servirle, yo soy la coordinadora de la maestría. Entonces, con el mayor de los gustos, nos escriben rrramos@pedagógica.edu.sv. Entonces estamos para poderles atender. Por supuesto, licenciada, muchas gracias por haber estado con nosotros desarrollando gracias a ustedes por interesarse en estos temas tan importantes para que avancemos, porque el punto es, si el aprendizaje mejora, si la calidad de la educación mejora, el país se posiciona diferente. Tenemos mejor desarrollo social, mejor desarrollo humano, y si el desarrollo social y humano está alto, por ende el económico está alto. Claro. Y luego, cada familia, o sea, imagínese usted el impacto que fuerte, cada niño y cada niña estimulada adecuadamente, oportunamente, con todo su desarrollo muy bien acompañado, o sea, está cambiando cada familia futura que va a haber. Así. O sea, es impactante. Y subrayo, los profesores de verdad son piedra angular en este país. Total. Hay que darle el lugar que se merecen y son valiosísimos porque están determinando casi el desarrollo social y económico que tenemos en el país. Entre más brillantes son, mejor, claro. Nosotros así finalizamos nuestro programa. Bendiciones y feliz tarde para todos. Bendiciones.